de, de buscar también lo que Dios quiere decirnos y decirle a cada uno en el momento preciso de su historia de salvación. Yo pienso que si vemos los textos bíblicos solamente como un texto más, y no desde una perspectiva de fe para permitirle que el texto nos hable, pues es un poco estéril cualquier ejercicio que hagamos frente a los textos sagrados. Es muy curioso porque, por ejemplo, hay personas que van a misa todos los domingos, pero pueden terminar viviendo la Eucaristía pendientes de que la música muy linda, los arreglos muy lindos, el cura estaba muy joven, el timbre de voz del padre estaba feo, pero a veces la pregunta es la primera lectura de qué texto fue, el salmo cuál fue, el evangelio de qué texto fue, de qué trató la reflexión, y a veces se nos diluye. Porque el peligro que corremos es que nos distraemos en muchas cosas, olvidando lo fundamental y olvidando lo trascendental. Entonces el texto sagrado, claro que necesita ser estudiado, necesita ser interpretado, necesita ser, eh, tener todo su bagaje y tener todo su aparato crítico desde la hermenéutica, desde la exégesis bíblica, pero debe ser visto desde una mirada espiritual, desde una mirada mística, para permitir que el espíritu siga resonando y siga actuando y hablando a todos los hombres en todos los tiempos y todos los espacios. Mañana llegamos al quinto domingo de Cuaresma y es un relato hermoso frente al tema de la resurrección y frente al tema de la vida y es lo que antes, ya hoy en día se ha ido perdiendo mucho, como el pórtico para esta semana de dolores que venimos viviendo hacia el próximo viernes, que es viernes de dolores, y ya pues el inicio de los días santos de Semana Santa, teniendo en cuenta que la Cuaresma nos acompañará hasta el jueves en las horas de la tarde, cuando iniciaremos solemnemente el triduo pascual. Pues ojalá, yo le pido al Señor y quiero creer que así ha sido, que ustedes han sido juiciosos en las preguntas de la meditación, pues porque o si no, esto no tiene ningún sentido. Si el retiro no los ha interpelado, no los ha cuestionado y no les ha suscitado algo que se deba replantear en la vida personal, pues hombre, yo le invito como que se revise entonces en estos últimos días cuaresmales, porque el itinerario ha sido eso, llegar a conocer cuál es mi voluntad, cuáles son mis intereses, cuáles son mis búsquedas, pero iluminar esas búsquedas y esos intereses desde la voluntad, desde los intereses de Dios. Y muy seguramente a veces, y es muy común, mis intereses no corresponden al plan de la salvación de Dios para mi vida. Y es bueno iluminar nuestra existencia y nuestra historia personal desde la voluntad de Dios. De eso trata la kenosis, de poder morir a mi voluntad para que sea la voluntad de Dios la que rija mi existencia, la que rija mis destinos. Con este pequeño, digámoslo así, animación o ambientación, pues hombre, iniciemos este sexto retiro que yo lo he titulado de la siguiente manera. Me dicen si se ve la pantalla, por favor. Sí, señor, sí se ve. Muy Sí se bien. ve. Yo lo he titulado Yo soy la resurrección y la vida, ¿crees esto? Oremos juntos. ¿Quién quiere hacer la oración inicial? A ver, oremos juntos. Aquí estoy, Señor, doblado con un signo de interrogación, perdón, como un signo de interrogación que espera la respuesta. Al ritmo urgente del deseo tan tirano, endereza mi pregunta y hazla un signo de admiración agradecida. Aquí estoy, Señor, hueco como la palma de la mano, echa un cuenco para recibir el agua sin demora. Distiende mis dedos de mendigo ansioso en un ágil gesto de baile y alabanza. Aquí estoy, Señor, curvado, como un anzuelo que busca, afilado con su seguridad de acero, la presa tangible, como pago justo a su esfuerzo tenso. Ablanda mi rigidez en el suave mecerse del sedal sobre las olas. Aquí estoy, Señor,
acogiendo tu don, la alegría y la paz de tu misterio. Cuando me sienta cansado, cuando me invada la duda, cuando me duelan las cosas, cuando me falte el amor, entonces me volveré a ti, Dios mío. Enviarás tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán y me llevarán por el camino de la vida y me darán la alegría profunda, la esperanza firme, la luz única. Amén. Amén. Quiero que se queden al menos con esta expresión: ablanda mi rigidez. Ojalá cada uno pueda pensar cuáles son las rigidez existenciales y espirituales de la vida propia y qué necesitan ablandarse desde la suave presencia del Señor. La fe no puede ser estática, la fe no es estática, sino que la fe es dinámica, es decir, es algo que está en constante movimiento, porque el Señor sigue hablando en la historia y sigue haciendo historia de salvación, y la fe no es algo que se puede vivir de manera individual, sino que debe tener la experiencia comunitaria. Es decir, debemos pasar por la experiencia comunitaria de la fe. Yo los invito entonces que proclamemos el Evangelio. Voy a pedir el favor a Adrián que proclame el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús sollozó y muy conmovido preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, no podría haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: Quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: Desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que hay que plantearnos es los personajes, el lugar
las acciones, los dichos y los hechos y lo que ocurre portentosamente en el relato bíblico. Podríamos entonces acercarnos que con este evangelio, en el que Jesús muestra la fuerza de su palabra al llamar a Lázaro fuera de la tumba, la primera lectura que escucharemos, que está tomada del libro de Ezequiel este domingo, capítulo 37, versículo 12 al 14, afirma la eficacia de la palabra divina. Lo digo y lo hago. Versículo 14 del capítulo 37 de Ezequiel. En el tercer retiro planteaba una afirmación de un padre de la iglesia, San Irineo, que dice que la gloria de Dios es que el hombre viva, es el hombre viviente. Y la actitud pasiva inicial de Jesús al enterarse de que Lázaro está enfermo y puede morir, es una actitud de decir la muerte no tendrá la última palabra, sino que será la oportunidad para manifestar la gloria de Dios. Ahí encontramos ya todo condensado, la propuesta de salvación que Dios ha hecho para todos los hombres. Dios quiere que vivamos y su gloria es nuestra vida, una vida en plenitud, una vida humanamente satisfecha. Lo que el Señor va a hacer es dar su espíritu y comunicar su vida. Ya Pablo, en la segunda lectura que escucharemos este domingo, que está tomada de Romanos capítulo 8, versículo del 8 al 11, nos dirá que el Espíritu de Dios y de Cristo da vida. Y aunque somos mortales, la muerte no tiene la última palabra. Y ya a Pablo lo escucharemos próximamente en el domingo de la resurrección, que dice: si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. En este ministerio público del Señor, en este ministerio público del Mesías, pues se encuentra toda una reflexión que hace el narrador sobre la causa del fracaso de los judíos en aceptar a Jesús. Y una proclamación última de Jesús que sintetiza el significado de su presencia reveladora. El escenario está perfectamente diseñado para el relato joánico del encuentro final de Jesús con sus discípulos, la historia de su muerte y de su resurrección, y las observaciones conclusivas del narrador frente a si estas personas creen o no creen en la manifestación resucitadora. El mismo relato nos habla de unos personajes que aparecen pasivamente, que se preguntan: ¿y si este ha hecho ver al ciego, no podría haber hecho que no muriera? O más aún, ¿no podrá hacer que resucite? El problema es que los judíos no creen en la resurrección. Aún los griegos no creen en la resurrección. Cuando Pablo va al Areópago a predicar sobre el Dios desconocido, es decir, sobre Dios, nuestro Dios, su lenguaje y su predicación es asumida y es entendida y es respetada. Pero cuando habla del tema de la resurrección, automáticamente hay un rechazo cultural, político, social y religioso. Nos encontramos entonces con una primera idea que yo quiero que se guarde en el corazón. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. ¿Y en qué medida el Hijo del Hombre debe manifestarse en esa flexibilidad de nuestra rigidez para permitir que su gloria aparezca? Queridos hermanos, en este domingo termina la catequesis bautismal que nos ha acompañado con su enseñanza en este periodo fuerte de la Cuaresma, proyectándonos hacia la Pascua del Señor. En los 2 domingos anteriores, como momentos importantes de este camino bautismal y por consiguiente como oración privilegiada para reflexionar sobre nuestro bautismo cristiano, meditamos el misterio de Jesús como agua para nuestra sed espiritual. En el encuentro del Cristo con la samaritana junto al pozo de Jacob, y como luz para las tinieblas de nuestro pecado, en la curación del ciego de nacimiento en la piscina de Siloé hace 8 días. Hoy contemplamos a Jesús, resurrección y vida. Resurrección y vida para nuestra vida misma, sometida muchas veces y en muchas ocasiones al poder de la muerte.
una realidad que no pueden destruir la razón y las ciencias humanas. Todo el dinamismo de esta instrucción cuaresmal atiende a suscitar en cada uno de nosotros y a reforzar nuestra fe en Jesús, fuente de vida eterna. No se los olvide la expresión. No es suficiente decir que creo, necesito adherirme al proyecto de Jesús. No es suficiente decir voy a ciertos rituales o expresiones de la fe, sino he permitido que mi vida esté adherida a la persona de Cristo. Esta vez nos encontramos delante de una de las más hermosas páginas del Evangelio de San Juan, frente a una de las narraciones más tocantes de todo el Nuevo Testamento, que por otra parte es una página de altísimo valor en la misma literatura universal. Con la resurrección de Lázaro se cierra el libro de los signos, abierto según la redacción del cuarto evangelista como el signo, entendiendo signo en el lenguaje bíblico como milagro. Ya tenemos una nueva interpretación de los milagros. Los milagros son signos visibles de la presencia eterna de Dios. Ese signo, realizado por Jesús en Caná de Galilea, cuando transformó el agua en vino. La resurrección de Lázaro, entonces, es en efecto el último signo prodigioso cumplido por el Señor. Es el milagro que anuncia y prepara ese otro signo de la luz, revelación definitiva de Cristo, a saber, la cruz. Porque esta es la hora de la manifestación total de la gloria de Jesús, Hijo de Dios, que da la resurrección y la vida a todo hombre que cree en él. Vendría una segunda pregunta para nuestra reflexión personal. ¿Queremos experimentar el signo de la vida del Señor? Pero a veces no queremos entender que para poder vivir su Pascua y su resurrección debemos atravesar por el signo amoroso de la cruz. Situémonos en el contexto histórico y geográfico del milagro. Tratemos de comprender los sentimientos de Cristo. El evangelista al principio dice que está un poco sollozo, es decir, conmovido, abrumado, pero más adelante va a decir que está llorando. Esos sentimientos de Cristo ante su amigo. San Juan dice, amaba a Marta, amaba a su hermano, amaba a Lázaro y amaba a su hermana. Es decir, comprendemos mejor su condición humana y su cercanía a nosotros. Procuremos entonces, hermanos, hacer una lectura teológica del signo que se nos presenta hoy. Entonces tendremos que acercarnos a la estructura del texto. Del versículo 1 al 6 encontramos la introducción. Se presentan el lugar, el tiempo de los personajes y la situación y los principales temas del relato. Un segundo momento lo encontramos del versículo 7 al 16, que se toman dos decisiones. Jesús decide que debería ir a Judea y Tomás decide que los discípulos deberían acompañarle. Un tercer momento, en el versículo 17 al 27, es el encuentro de Jesús con Marta. Jesús se revela como la resurrección y la vida, pero Marta no lo entiende correctamente. Un cuarto momento le encontramos de los versículos 28 al 37, que es el encuentro de Jesús con María. Tras superar inicialmente la confesión de Jesús que había hecho Marta, titubea al unirse a los judíos en su llanto y falsa comprensión de Jesús. Un quinto momento, del versículo 38 al 44, el milagro. Jesús hace retornar a la vida a Lázaro para que los que no creen, los increyentes, los personajes pudieran creer que él era el enviado de Dios. Y un último momento, la decisión de los judíos. Los gobernantes deciden que Jesús debe morir. El pleno significado de su muerte nos es dado por el narrador cuando Jesús y sus discípulos abandonan la cena y se van a Efraín. Entonces aparecen tres personajes principales y determinantes: Lázaro, María y Marta. Y el relato nos dice que son de un lugar geográfico de la época de Jesús. Son naturales de Betania, es decir, oriundos de Betania.
El relato comienza en el versículo 1 al 6 y termina en el versículo 45-54 con la presencia de Jesús lejos de Betania y de Jerusalén. Las palabras de Jesús en el versículo 4 y los comentarios de Caifás y el narrador en los versículos 49 y 52 sirven de marco al relato de una resurrección que acabará en muerte. Jesús morirá en Jerusalén y su muerte revelará la gloria de Dios, pues el Hijo de Dios será glorificado por medio de ella. Y los hijos de Dios dispersados se reunirán en uno. Estaba enfermo un cierto Lázaro de Betania, el pueblo de Marta y María, su hermana. María era aquella que había perfumado al Señor con un riquísimo bálsamo y le había secado los pies con su cabello. Ya lo encontramos en otro relato bíblico, en Juan capítulo 11, versículo 1 al 2. Con Jesús, pues, los protagonistas del relato son Lázaro, gravemente enfermo, y sus dos hermanas, María y Marta, todos tres amigos entrañables de Jesús. Lo encontramos en el versículo 3 y 5. Y la casa de ellos, después de las jornadas fatigosas en el templo o en Jerusalén, se había convertido para Jesús en el alero preferido de reposo y de paz, ya que Betania, situada al oriente del Monte de los Olivos, se encuentra a solo 2 kilómetros de la ciudad santa. Debemos tener en cuenta que Jesús es simultáneamente Hijo de Dios e Hijo del hombre, la doble naturaleza de Cristo. Solo así comprenderemos su conmoción y el gran e inesperado signo. Cuando hablamos de signo, estamos hablando de milagros. Un signo que dejó atónitos a los judíos. Jesús entonces, verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto en su humanidad y perfecto en su divinidad, como nos lo enseña ya el Concilio de Calcedonia, nos da ante el hecho duro y terrible de la muerte. Así sea para la gloria de Dios. Es decir, todos hemos atravesado la experiencia de la muerte de un ser querido. Más aún, cada uno de nosotros debe atravesar por esta puerta que es la muerte para poder entrar en la sintonía de la intimidad eterna de Dios. Si todos hemos sido frutos del pensamiento de Dios, pues todos debemos volver a ese fruto y a ese pensamiento. Jesús entonces, cuando vio a Marta, a María, llorar y con ella llorar también a los judíos, ya nos dice esto, que Lázaro era una persona, por así decirlo, notable y que no pasaba desapercibida en su contexto social. Dicen que al ver llorar, Jesús se conmueve profundamente, más aún se turba, es decir, se estremece. Esa rigidez que decíamos en la oración, se vence esa rigidez y lloró igualmente que ellos. Lo encontramos en los versículos 33 al 35. Hecho que los presentes interpretaron diciendo, mirad cómo lo amaba. Lo encontramos en el versículo 36. El relato de la resurrección entonces nos invita a tener inicialmente una proclamación de fe. El relato de la resurrección de Lázaro es como un compendio de toda la cristología. Es un evento de la revelación de Jesús, Hijo de Dios e Hijo del hombre, y con la irrupción, por así decirlo, de la humanidad auténtica de Cristo. Entra en escena y obra toda la potencia de su divinidad. Es decir, es el perfecto ecce homo, el ecce Deus. Es decir, he aquí al hombre, he aquí a Dios. Dios y el hombre Dios, es el que se manifiesta en Betania con el signo de la resurrección de Lázaro, y su más profunda dimensión lo encontramos en las palabras de Jesús. Versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. Y porque no solo es hombre, sino al mismo tiempo Dios, la armonía, la correspondencia entre palabra y hecho se realizan a la perfección. Ningún personaje
ha mostrado una fe auténtica. Ni los discípulos ni Marta. Es necesario que Cristo interpele y le diga, ¿crees esto? Es decir, ya ha anunciado que aunque se verá la gloria de Dios y que el Hijo de Dios será glorificado mediante los acontecimientos de la enfermedad y de la muerte de Lázaro, más aún ya sabiendo que lo levantará del sueño de la muerte para que ellos puedan creer, es necesaria la autorrevelación del Cristo, es decir, la interpelación frente a la fe. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Debemos entonces, queridos hermanos, tener en cuenta el profundo significado de los dos diálogos que preparan al signo. Hay un primer diálogo que es entre Tomás y Jesús. Versículos 7 al 16. Se dice que Tomás es el que toma la decisión de que los apóstoles, los discípulos, acompañen al Cristo. Y hay un segundo diálogo que es entre Marta y el Señor, que lo encontramos del versículo 21 al 27. Más aún, ya en el versículo 34, Jesús pregunta, ¿dónde lo han puesto? Jesús dijo que despertaría a Lázaro de su sueño. Ya lo encontramos en el versículo 11. Y su promesa se hará realidad. El sentido entonces lo encontramos en las mismas palabras de Jesús cuando recibe la noticia de la enfermedad de Lázaro. Esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios y para que por la misma el Hijo de Dios sea glorificado. Eso lo encontramos en el versículo 4. Pero tenemos que terminar de leer todo el capítulo para nosotros, como Marta, como María, como los judíos, creer que Jesús es la resurrección. Y ya el evangelista nos está colocando en los primeros versículos cuál va a ser la manifestación de la presencia de Dios en la vida. En efecto, resucitando a Lázaro, Jesús, como en Caná de Galilea, no se les olviden esta interpretación, el primer signo, el primer milagro que el Señor hace es la manifestación en Caná de Galilea. Y la resurrección de Lázaro será el último signo que el Señor hace antes del camino ya a la glorificación de la cruz, a la glorificación de la Pascua. Es decir, en Caná y en Lázaro manifestará su gloria, su divinidad, pero al mismo tiempo la resurrección de Lázaro será ocasión próxima a la condena de la muerte de Jesús. Muerte que constituirá la glorificación de Jesús por parte del Padre en el Espíritu Santo. Proclamándose, queridos hermanos, en modo absoluto como la resurrección y la vida, Jesús se presenta como el que da la vida, es decir, como el vivificante, sea en el presente histórico o sea en el presente escatológico. Por eso la palabra de Marta, sé que resucitará en el último día. Jesús replica que es ya, en el hoy, en el presente histórico, es decir, dador de la vida en la historia. Yo soy la resurrección y la vida. Y esto porque quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Es un levantarse en la historia, pero es un levantarse hacia la trascendencia de la historia. Se dice que el grito de Jesús dando una fuerte voz en el silencio de la tumba de un muerto se vincula con la oración. Dicho esto, lo encontramos en el versículo 13a. Y ya el relato en el versículo 44a dice que el difunto sale de la cueva totalmente atado con las vendas y el sudario. Cuando llegan a la cueva, Marta le dice, no señor, porque lleva 4 días enterrado y ya huele mal. Es decir, estamos hablando de una resurrección en el presente, en el hoy, en la historia concreta. El relato entonces concluye con otras 2 órdenes dadas por Jesús. Desátenlo y déjenlo andar. Lázaro tiene que ser liberado de las ataduras de la muerte para seguir su camino. Entonces, ante el suceso de la resurrección, de la acción de Jesús que ha revelado ya la doxa tu Theus, o Zeus, es decir, la gloria de Dios,
ya es una oportunidad no solamente para que los discípulos puedan creer en él, ni siquiera para que Marta y María crean, sino para que cada uno de nosotros pueda creer. Pudiésemos entonces en este domingo y en este sexto retiro de Cuaresma pedirle al Señor que aumente nuestra fe en él. Pedirle al Señor que aumente nuestra fe en él, que es fuente de resurrección y de vida. Recordemos, queridos hermanos, que como bautizados hemos sido sumergidos en el misterio de su muerte y de su resurrección. Confesemos a Jesús como Marta y como los judíos que se convirtieron en Betania, porque Él es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y ya este anuncio nos coloca ante el pórtico de la Pascua. Cristo resucitado, que debe resonar hoy más que nunca en todos los rincones del mundo católico, en todas las iglesias del orbe, pero sobre todo, Cristo resucitado, que quiere retumbar en cada corazón, en cada mente, en cada historia, en cada humanidad muchas veces atormentada, donde Jesús de Nazaret, como verdadero hombre como nosotros, muerto crucificado, vive y está presente en medio de nosotros. Él es el viviente, porque ya no morirá jamás, porque es el hombre nuevo y el hombre verdadero, principio y fuente de la verdadera novedad de la vida para quien confía en él a través de la fe y de las otras virtudes cristianas. Ante la presencia resucitada de Lázaro, cada uno de nosotros entonces debe presentarse ante el Señor y decirle: Señor, tú eres la esperanza última y segura de cuantos creemos en ti. Más aún, el domingo por excelencia, Pascua de Resurrección, Día del Señor, debe ser también para cada uno de nosotros el día nuevo, donde se vive la experiencia salvífica y regeneradora del Cristo resucitado, el día nuevo para el mundo entero. Pero ¿cómo experimentar esta experiencia de resurrección si nuestra fe cada vez más se va diluyendo, se vuelve rígida, pero se vuelve ausente? ¿Cuántos de nosotros acá, los que estamos presentes, vamos a Eucaristía en ocasiones importantes? El domingo debe convertirse en una experiencia de resurrección, en una experiencia de resurrección donde soy capaz de pasar del sábado a la aurora del primer día de la semana, es decir, pasar al domingo, al amanecer, donde las mujeres se contemplaron y se encontraron con el resucitado, pero donde Cristo también se manifiesta para cada uno de nosotros, hacernos una invitación a la resurrección. Queridos hermanos, entonces el misterio de la resurrección de Lázaro, el misterio de la resurrección de Cristo es la irrupción de la eternidad en el tiempo. La resurrección de Jesús es la victoria de la vida sobre la muerte. Es la realidad incontrastante del señorío de Dios que da la vida, que cambia el destino del hombre señalado por la muerte. Pudiésemos entonces preguntarnos cuántas experiencias de resurrección hemos vivido en nuestra vida. Pudiésemos ser más conscientes de cuántas experiencias de resurrección, de esas presencias victoriosas de la omnipotencia de Dios, han actuado en nuestra condición humana. La resurrección de Lázaro de entre los muertos, la resurrección de Jesús de entre los muertos, es obra de Dios que interviene directamente. Cada vez que celebramos entonces la Eucaristía, nosotros renovamos el anuncio de la muerte y la resurrección de Cristo, redentor de todo el género humano, de toda la humanidad. Precisamente en nombre de la resurrección de Cristo, ha escrito el Papa en su encíclica sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificante, en el numeral 58. La Iglesia anuncia la vida, que es más fuerte que la muerte, y en nombre de la resurrección de Cristo,
La iglesia se hace servidora de la vida que proviene del Dios mismo, en estrecha unión y humilde servicio en el Espíritu. Entremos entonces a las preguntas de meditación para este retiro. Este anuncio de la resurrección y de la presencia vivificante de Cristo en medio de nosotros nos debe llevar a repetir, como Marta, Señor, yo creo. Pero debemos decir, Señor, yo creo, cuando Jesús se hace presente y se manifiesta a nosotros, especialmente en la Eucaristía, y más particularmente y en modo privilegiado en la Eucaristía del domingo, día de la Pascua del Señor, porque es la experiencia más fuerte del encuentro del resucitado con la comunidad de los que creen en él. Y esto por fuerza del Espíritu Santo, que nos confirma y asegura la inmortalidad en Cristo. Cristo Jesús, muerto y resucitado para cada uno de nosotros. Primera pregunta de la meditación. Hoy puedes dedicar un tiempo a pensar en esas personas significativas, a dar gracias por lo que te aportan y lo que aprendes de ellas y con ellas, y a poner nombre a aquello que de verdad admiras. Segundo, ¿quiénes son hoy y han sido hasta ahora personas que te han ayudado a resucitar? ¿De quién te fías y de quién te has fiado en la vida? ¿Qué valoras en esas personas? ¿Qué tienen esas personas para que se conviertan en ti en referencia, en ejemplo, en fuente de confianza? Tercera meditación. Al hilo de esa reflexión, es decir, de la anterior, cabe otra también interesante. Soy yo, es decir, tú eres para alguien fuente de seguridad. ¿Eres tú referencia para alguien, hermanos, amigos o familiares? Cuarta meditación. Cabe también preguntarse esta. ¿Qué encrucijadas hay en el horizonte de mi vida hoy? ¿Qué encrucijadas hay? ¿De qué cosas el Señor te invita a vencer la rigidez y a vivir una experiencia de resurrección? En este momento en que te encuentras, ¿hay alguna decisión que tengas que tomar? Más aún, esa decisión que debes tomar la quieres iluminar desde la experiencia resucitada de Cristo. Pero ¿hay algo en tu vida que debas cuestionar? ¿Alguna opción pendiente por hacer o por realizar? Concluyamos con esta meditación final. Vives resucitado a nuestro lado. Pasas por nuestra vida y tan a menudo ni nos damos cuenta de esa presencia callada. Brillas de una forma discreta. Nos das pista para reconocerte, para entregarte, para amarte y seguirte. A menudo nos cuesta darnos cuenta o incluso creerlo. ¿Cuántas veces pasas a mi lado cada día? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, Ahora y por por los siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, este es un tema bastante fascinante, bastante apasionante. Yo les invito a que ojalá, si no han sido juiciosos las veces anteriores, con este tema de la resurrección sean más juiciosos, hagan las preguntas de la meditación y ojalá cada uno de nosotros pueda tener una experiencia de verdad resucitada con Jesús. Yo pienso en tantas personas que son cercanas a mí en la oración y cercanas a mí en el corazón, pero también en la familia. Y uno se da cuenta cómo el Señor va actuando en la vida de esas personas que quiere de una forma resucitada, pero lo charro es que esas personas no se dan cuenta. O sea, necesitan como los niños de preescolar, que uno les ayude a abrir los ojos y con plastilina les explique cómo el Señor está actuando. Se puede hacer, no está malo, pero cada uno de nosotros debería tener la capacidad de contemplar la presencia del Señor en la vida. Uno piensa, yo pienso en personas, en situaciones difíciles, abruptas, que personas cercanas a mí han vivido, pero que experimentan la cruz, pero que ya han resucitado, ya han pasado por la experiencia de la resurrección, pero todavía se siguen lamentando en la cruz.
y todavía quieren seguir montados en la cruz. Y vamos a ver que ya el Señor los ha bajado de la cruz y los ha resucitado plenamente y los ha incorporado en un proyecto que es el proyecto de su salvación. Ojalá nosotros y ojalá ustedes y cada uno de nosotros tenga esa capacidad esta semana, en vísperas ya a la Semana Santa, de ser más consciente de la presencia de Dios en la vida, pero de esa presencia que no es pasiva, sino que es una presencia activa de resurrección, donde nos quiere vivos, pero donde nos quiere que comuniquemos a los otros que estamos vivos. Concluimos con la bendición de nuestro Padre San Francisco. Les deseo una buena noche y ojalá, si no lo están haciendo, yo sé que algunos lo hacen, ojalá al menos los domingos a Eucaristía. 3 cosas necesitamos para nuestra vida que no son negociables: Eucaristía, palabra de Dios y la Virgen María. Y no es negociable que un cristiano católico no vaya el domingo a la Eucaristía. Negocéla entre semana porque tiene muchos compromisos y obligaciones y llega cansado. Pero el domingo no puede que terminarse sin ir a la Eucaristía, sin acercarme a comulgar, sin acercarme a reconciliarme con el Señor, sin acercarme a escuchar su palabra y sin acercarme a su presencia resucitada, que quiere, así como a Lázaro, resucitarme y permitir que yo contemple su gloria. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Que el Señor los bendiga, bendiga a sus familias y bendiga sus proyectos personales. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo grande, que el Señor los bendiga. Feliz inicio de fin de semana. Chao. Gracias, felicidades. Dios lo bendiga. Amén, amén.